Es un paciente de 69 años, procedente de Montevideo, jubilado, como antecedentes hipertensos, fractura de fémur derecho con osteosíntesis en 2015, con patología osteoarticular. El paciente consultaba en emergencia por una historia de 6 meses de evolución dado por diarrea, tenesmo rectal, aumento de la frecuencia defecatoria. Concomitantemente a esto, presentaba adelgazamiento de 12 kilogramos en el último año y a su vez dolor anal en los eventos defecatorios, junto con dolor en mi abdomen inferior de tipo gravativo. Al examen físico en el tracto rectal se palpaba una lesión que ocupaba toda la circunferencia de superficie irregular. Se lo estudia con una tomografía que en tórax no tiene alteraciones y a nivel de la pelvis un engrosamiento parietal excéntrico en recto inferior a valorar por estudio dirigido. También presentaba alteraciones en la grasa perirrectal, así como múltiples adenopatías a dicho nivel. Los marcadores biológicos tumorales al inicio eran de un CA de 1,55 y un CA 19,9 de 4,80. Se le realiza la resonancia magnética de pelvis, que mostraba un engrosamiento parietal circunferencial del recto bajo y compromete el esfínter interno del canal anal sin poder definir un claro compromiso del esfínter externo. El elevador del ano presenta alteración de la intensidad de señal, pero sin restricción en difusión. El engrosamiento parietal presenta extensión longitudinal de 70 milímetros inferior a la reflexión peritoneal y presenta especulaciones de la grasa perirrectal. El mesorrecto no estaba comprometido y presentaba aproximadamente 9 ganglios mesorrectales sospechosos, un CN2. Se le realiza la videocolonoscopía, que muestra una extensa lesión superficial irregular que se extiende desde el margen anal hasta 7 centímetros en sentido proximal, que ocupa toda la circunferencia, móvil, ulcerada y sangrante, al contacto con el endoscopio. La anatomía patológica, un adenocarcinoma moderadamente diferenciado, un centello que no mostraba elementos de secundarismo óseo y mostraba una lesión de leve aumento de la actividad osteoblástica en hueso coxal derecho en relación a una enfermedad de Paget. Y ahora sí, dejo a la doctora con las preguntas. Bueno, buenos días a todos. También mi agradecimiento por estar acá. Bueno, la primera pregunta que le queremos hacer a los especialistas, doctor Federico Lorenzo, doctor Ariel Gómez Palacios, resto del equipo, resto del público que quiera opinar, ¿cuál sería la mejor estrategia terapéutica para este paciente? Hola, buen día para todos. Me voy a parar, quedo más enérgico. Muchas gracias por la invitación, Adriana. La verdad, un placer estar con la SOMPO, así como el mes pasado estuvimos en otra actividad que fue espectacular, aprendimos un montón, la verdad. Y bueno, hay algunas preguntas que se pueden superponer, así que vamos a empezar por la primera. Y vamos a hacer un pequeño raconto histórico, cortito, tenemos tiempo. Década del 90, 1990, ya. Cortito, Adriana, cortito. Todos los rectos se operaban. Después veía qué hacíamos, radioterapia adyuvante, quimioterapia, y ahí empezaron 3 ensayos, uno alemán, uno coreano y otro americano. Los cirujanos estaban discutiendo, ¿para qué están haciendo esto? Radioquimioterapia antes de operarse, vamos a operar una pelvis fibrosada, no podemos. Ya, estaba tensa la cosa. Y los 3 trabajos dieron el mismo resultado. Hubo un impacto en sobrevida libre de enfermedad, eran para pacientes T3N0, T3N1, hubo una mayor tasa de respuesta y prevención de esfínter, no hubo un impacto en sobrevida global. Y ese pasó a ser el estándar. Después ya los cirujanos nos decían, allá en la Miotrochansky, hagan radioquimioterapia y después operamos. Y eso del 2000 es lo que se hace en Uruguay, 2005, hasta el día de hoy. Y lo tenemos acá, y radioquimio, no importa el estadio, no importa el riesgo, radioquimio, capecitabine, 1650 miligramos metro cuadrado, en 2 tomas, 3 y 3, y la radio. Y más de los pacientes que vienen del interior, que no pasan por un comité multidisciplinario. ¿Y qué pasó? En los últimos 5 años hay montones de publicaciones, al menos 10 publicaciones randomizadas para todo tipo de estadios, para todo tipo de objetivos, preservación del órgano, impactar en la sobrevida libre de enfermedad. Y bueno, pero contextualizando, en este paciente estamos hablando de un paciente al menos un T3, podría ser discutible si es un T4 por el compromiso del esfínter anal, es su parte externa, un N2, M0,
Para este paciente tenemos 4 ensayos. Rápido, como lo presentó Ariel, podía incluirse dentro del PRODIGE, Stellar o Polish 2. No entra dentro del Prospect, claramente no entra dentro del Prospect, lo dijo Iván, N2 están incluidos, así que igual después podemos hablar de eso en la segunda pregunta. Y de este paciente particular, ya con mi amiga Laura, yo lo incluiría en el esquema del PRODIGE. ¿Por qué? Este es un paciente que lo podemos clasificar como de muy alto riesgo. Los pacientes en recto, como en próstata, se clasifican en riesgo. Y para clasificar un paciente de alto riesgo, pesa al menos uno de estos 3 factores. Que sea un T4, que sea un T3C o B, que tiene implicancia en cuanto es la profundidad de la grasa mesorrectal que evade, que es más de 5 milímetros, ya es un T3C, que tenga menos de 1 milímetro de la fascia mesorrectal o que sea N2. Claramente este paciente entra dentro de un paciente de alto riesgo. Entonces, primero, vamos a tratar de que este paciente viva, sobrevida global y libre de enfermedad. Si puedo preservar el órgano, mucho mejor, a por ello. Pero primero vamos a tratar de tener un impacto en sobrevida. Que hay un solo trabajo que tiene impacto en sobrevida, que es el PRODIGE. El PRODIGE es quimioterapia intensificada con FOLFIRINOX, 6 ciclos cada 14 días y después la radioquimioterapia normofraccionada con capecitabine, que le hicieron una dosis un pelito más abatida, hicieron 1600, si no mal recuerdo. Este ensayo, que fue un ensayo francés multicéntrico de unos 500 pacientes, un poquito menos, randomizado y con objetivo de sobrevida libre de enfermedad a 3 años, y mostró la publicación que salió en Lancet en el año 2021, mostró un impacto en sobrevida libre de enfermedad, con unas curvas de sobrevida global que ya se entraban a separar, pero la P no era significativa. En ASCO de este año, 2023, salió la publicación con un seguimiento a 7 años, 84 meses de seguimiento, de una mediana de seguimiento, y mostró sobrevida global. Es el primer ensayo que muestra sobrevida global en cáncer de recto con cualquier estrategia, corta, larga. No es el primero. En realidad el POLISH 2 lo mostró también, pero no cumplió el objetivo primario. O sea, fue una cosa extraña. Entonces, por todo esto, en este paciente valorado por cardiólogo, los especialistas, ustedes saben más que yo, si es candidato al FOLFIRINOX, empezaría con la quimioterapia. Bien, un poquito de lo que ya se venía hablando también, el doctor Iván Lira venía comentando en qué pacientes no plantearía la radioterapia. Bueno, desde el punto de vista de los radioterapeutas, no sé si tienen el mismo criterio. Bueno, vamos de vuelta. Acá vamos a hablar de Prospect. Son parecidos, pero no es lo mismo. Prospect y PRODIGE. En Prospect, voy a ser diplomático con mi amigo Iván. Tenemos un metaanálisis publicado en el 2018 por WI, que evaluó casi 1000 pacientes. Valoraba 3D versus IMRT para radioterapia neoadjuvante en cáncer de recto. Tuvo un impacto en los efectos agudos grado 3 o mayor, diarrea, proctitis, que fue con una P ultra significativa. Entonces uno dice, ¿cuál es el estándar de la radioterapia para recto? Por lo menos en Estados Unidos, Canadá y Suiza, donde es el Prospect, con unas tasas de respuesta que fueron abismales, por arriba de todos los otros ensayos. Tuvimos tasas de sobrevida global en el Prospect de 90%. Lamentablemente, el Prospect, más del 70% de los pacientes siguió con radioterapia 3D, lo que no entendí bien. Tampoco en el Prospect era mandatorio realizar una resonancia nuclear magnética. Si bien se hizo en la mayoría de los pacientes, no era mandatorio. Entonces, tenemos alguna diferencia en esta edificación. Así todo, yo creo que en algún paciente seleccionado, como los que ya dijo Iván, que incluyó el Prospect, también hay que tener en cuenta aspectos logísticos que en Uruguay pasan, como de disponibilidad de equipo, de la distancia de los mismos. Es planteable realizarlo, pero para mí lejos está de ser un estándar. Hola, felicitaciones por la presentación.
Primero, voy a empezar con la segunda pregunta, ¿por qué no un prospect? El paciente prospect es un paciente altamente seleccionado, un paciente de, si ustedes ven la clasificación que utilizaron en ASCO en el año 2020, que era el bueno y el malo y el feo, usaron la película esa para seleccionar a los grupos de pacientes. El grupo de pacientes del prospect sería el bueno, el paciente bueno, ¿no es cierto? Sería un paciente malo o feo. El feo sería si tenemos en cuenta algunas características que no se vieron ahí en la resonancia, que es importante que el imagenólogo las describa, ¿sí? Como son lo que explicaba recién: invasión de la fascia mesorrectal, el margen de resección circunferencial, que también es muy importante en el prospect, y el compromiso vascular extramural, ¿sí? Esas tres características de pacientes de muy alto riesgo, digamos, son importantes porque son pacientes que les va a ir mal y que necesitarían, digamos, una quimioterapia intensificada también. En en el prospect también, digamos, las características eran tumores T1, T3, ¿sí? N0 o N1, tumores que estaban a más de 5 centímetros del margen anal, que no sería el caso, ya está tocando el esfínter, ¿sí? Y pacientes que tenían más de 3 milímetros de margen de resección circunferencial, que significa que justamente no eran pacientes, digamos, en los cuales tenían alto riesgo, ¿no? Entonces, ¿por qué no prospect? Justamente por eso. En cuanto a la estrategia terapéutica, yo siempre que veo un paciente localmente avanzado me pregunto tres cosas, ¿sí? Primero, si hago curso corto, curso largo. Segundo, si lo hago antes o después de la quimioterapia, ¿sí? Y tercero, que eso ya se lo pregunta más el oncólogo, que eso después, Adriana, creo que si hago la quimioterapia intensificada o no, que eso lo termina diciendo el oncólogo, ¿no? En este caso yo creo que es un paciente que aplica para PROICH, pero es un paciente también que es de recto inferior, ¿sí? Y el paciente de recto inferior es un paciente que yo quiero tratar de lograr una respuesta local máxima para tratar de conservar el esfínter después. Entonces, si bien utilizaría la quimioterapia intensificada, quizás empezaría con quimio-radioterapia tratando de bustear la enfermedad local. La evidencia un poco que me avala a tomar esa decisión está en el estudio alemán, ¿sí? Que empezar con quimio-radioterapia y después realizar la quimioterapia mejora la compliance casi un 10% de la radioterapia, y a su vez mejora la tasa de sobrevivencia libre de enfermedad. El estudio OPRA, que si bien eran pacientes de menor riesgo que también mejora el OPRA. Recordemos que un estudio de órgano-preservación mejoró la tasa de órgano-preservación. Y hay dos estudios fase 2, uno por el doctor García Aguilar, en el cual, y otro fase 2 que no me acuerdo el nombre del autor principal, pero en los dos lograron que con la quimioterapia de consolidación, o sea, empezando con la quimioradioterapia, y postergando más el intervalo entre el inicio de la radioterapia y la cirugía, se aumentaba la cantidad de respuestas patológicas completas, que es lo que trataría de buscar en este paciente. Cristian, ¿podés poner para atrás un poquito la historia? Espera, en anatomía patológica, la siguiente. Ahí. No, donde está la anatomía patológica. Dice adenocarcinoma moderadamente diferenciado. Nada más. ¿Tá? Sería buenísimo tener alguna pista más de la anatomía patológica, ¿tá? Para ver también si hay émbolos tumorales. Capaz nos llegamos a ver todo lo que podríamos ver, ¿no? Pero sería mucho más jugoso poder ver otras características de la biopsia, no solamente adenocarcinoma, que nos da el banderazo para pidan fecha para radioterapia, chiquilines, ¿no? Eso sería importantísimo de ver. Y lo otro que te iba a preguntar, pasa a donde pusiste CA y C19.9, yo te doy, Aldo. ¿Dónde están la inestabilidad de microsatélites? No está. No se te hubiera ocurrido presentar una presentación de un cáncer de mama sin tener los receptores hormonales y un HER2, ¿no? Bueno, no está. ¿Tá? Y la anatomía patológica, adenocarcinoma. Necesitamos otros datos más. De todas maneras, este paciente, ya te doy, Aldo, el micrófono, es el malo.
este paciente no se me ocurriría no pensar en una radioterapia, no pensar en una radioterapia de curso largo, porque es un T3, T4, porque por lo menos la descripción de la resonancia es mala, con esa infiltración a mesorrecto que me pareció ver, y los ganglios son grandes, es N2 y además es un recto bajo. Tiene todo para andar mal y se necesita todo lo que podamos utilizar para tratar a este paciente, que además no tiene ningún elemento de candidato a una cirugía de conservación de órgano, lamentablemente, ni un watch and wait, ni nada por el estilo. Este es el malo, este es el paciente que vemos muchas veces, que está con dolor, que está con sangrado, que está con tenesmo y que tenemos que volar para tratar de hacerle el tratamiento más intensivo, conjunto y posible que podamos hacer. Pero en este particularmente es de los malos, en este no tendría ninguna duda que no podemos usar. Acá va la selección del paciente. Está todo muy lindo. Yo a partir de ahora le voy a pedir rápido a todos los T3 que vea del universo y N1 y no me van a poder decir que falta la agarradera, yo no sé qué. Pero este paciente es un T4N2, en este no hay ninguna discusión de que, me parece a mí, de que tenemos que ir con todo. Bueno, buenos días. Solamente una consideración. Estos son los malos que también, cuando lo vemos en la consulta, nos preocupa mucho la posibilidad de la obstrucción. Cuando empezamos a mirarlos, ¿tendremos una obstrucción? ¿No tendremos una obstrucción? ¿Está sangrando? No hay ningún trabajo científico que valore específicamente este tema, que además, en este tipo de pacientes, en general, en la consulta, más allá de la definición estratégica global, es una preocupación muy importante, y también sabemos que en función de eso, en un paciente con estas características, que está sangrando, que tiene 7 centímetros, que es de los malos, ¿sí? Que el paciente viene ya pensando que le vamos a hacer una amputación, que se va a plantear una amputación. Y bueno, ahí hay que también resolver qué tipo en la estrategia, qué es lo que quiero lograr, si quiero evitar o disminuir el riesgo de obstrucción y de sangrado, y entonces hasta qué día de la semana me llega el paciente, para poder ver si le hago un hipofraccionamiento o un fraccionamiento más largo. O sea, creo que no se ha hablado de este tema en particular, no lo tratan los trabajos científicos y es de la cosa que más frecuentemente tenemos en la consulta para valorar en este tipo de pacientes. Iván, ¿algún comentario? No, definitivamente me adhiero a lo que se ha comentado. Definitivamente es un paciente que queda completamente excluido de los criterios del estudio que presenté de Prospect. Referente al porcentaje de adherimiento hacia la resonancia magnética en el estudio, fue de 85% en ambos grupos. Si bien es cierto, no era forzoso y como opción tenía el ultrasonido, obviamente por las características de los países, 85% fueron evaluados los ganglios por resonancia. Así que bueno, solamente el acotamiento, pero definitivamente este es un tumor agresivo con características que definitivamente la intensificación tiene un rol mucho más importante. Bueno, y con respecto a la tercera pregunta, en caso de presentarse una respuesta patológica completa, ¿qué conducta tomaría con este paciente? No sé si Adriana, Iván, ¿quieren opinar algo? ¿Querés? Y bueno, si este paciente con esas características tiene una respuesta patológica completa, sería una maravilla, ¿no? Un milagro, claro. O sea, para empezar, un abrazo y un reconocimiento al paciente y a todos los equipos involucrados. Bueno, obviamente, quiero que la pregunta va enfocada hacia si es un paciente que se puede llevar a cabo un watch and wait, etcétera, ¿no? Si es así, bueno, creo que se podría considerar. Habría que hablar con el equipo
de cirugía y es un seguimiento multidisciplinario. Son esquemas muy, muy agresivos en cuanto a seguimiento. El Memorial es el grupo que tiene la mayor experiencia en esquemas de watch and wait en respuestas patológicas completas confirmadas por anatomía patológica y por imagen. Sin embargo, los esquemas son casi siempre bimensuales o con seguimientos agresivos, con que requieren imagen, endoscopías, etcétera, y una alta tasa de adherimiento del paciente para evitar complicaciones. De no ser así, bueno, definitivamente tendríamos que pensar en llevarlo a cirugía, por supuesto. Eso no tendría lugar a duda. Creo que sería el comentario. No sé si el equipo quirúrgico anda por acá. Yo creo que este paciente no tiene indicación de un watch and wait de ninguna manera, a menos que el paciente se niegue, que a veces pasa, de que el paciente con esa respuesta completa que viene a la consulta le decimos, respondió totalmente, se fue el tumor, ahora anda a operarte y hacerte una amputación. No, eso no va a pasar. Claro, a menos que pase eso, que a veces nos pasa. Este paciente no tiene indicación formal para un watch and wait, tiene un tumor muy agresivo, muy grande, muy grosero, es seguramente un T4, un N2, un tumor bajo, tiene todas las características de una recaída precoz, lamentablemente, y necesita todo el impacto que la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia le podamos dar. Yo completamente de acuerdo con lo que vienen diciendo. Primero, tener en cuenta que poner a un paciente en watch and wait es sacarlo del estándar, ¿no? Porque no es un tratamiento estándar. Segundo, que la mayoría de los trabajos que han hecho watch and wait hasta ahora, que viene publicado hasta ahora, estudios randomizados y prospectivos, son en el grupo de pacientes más prospect. Por eso el prospect por ahí no lo haría si yo deseo un órgano de preservación, ¿sí? Entonces, en este caso, que un paciente de más alto riesgo, si lo puedo operar, o sea, si ya conseguí el objetivo de limpiarle el esfínter, quizás teniendo ese objetivo ya cumplido, quizás le evitará más. ¿Puedo hacer una pregunta, Ariel? Contanos, Ariel, que allá en Córdoba, en su centro, ¿qué técnica hacen, la dosis, qué ganglios cubrirías este paciente, hasta dónde llevan el límite cefálico? Bien, nosotros en el estándar del tratamiento de recto, ¿sí? Vamos de promontorios, bifurcación ilíaca un poquito más abajo, incluimos todos los ganglios mesorrectales. No hacemos el esquema del Star Trek en órgano de preservación, que el Star Trek evitan irradiar los ganglios laterales y irradian solamente el mesorrecto. En este paciente en particular, cual es un paciente ultra bajo, siempre los tumores ultra bajos que hay compromiso del esfínter, no hay que dejar de incluir los ganglios inguinales y los ilíacos externos. Y la otra cuestión es, usamos radioterapia intensiva modulada y busteamos el tumor si queremos una respuesta máxima, ¿sí? El estudio OPRA busteó el tumor a 54 horas y logró una mayor tasa de respuesta. Después hay en curso trabajo en watch and wait que bustean a mayor dosis el tumor primario. Está el estudio OPERA, un estudio francés que utilizan braquiterapia de contacto a dosis altísimas y logran respuestas patológicas completas locales de más del 90%, y hay un segundo fase 2 que es danés, el watch and wait fase 2, que tienen también respuestas patológicas completas superiores al 80% utilizando boost a más de 60 grays. En este caso en particular creo que bustear es 54 grays, lo que venimos haciendo hasta ahora en el tumor primario, y irradiaría también ilíacos externos inguinales. ¿Pasamos a la siguiente? Tenemos una última pregunta, sobre todo para el equipo de radioterapia. Nosotros consideramos a este paciente un T4N2. Bueno, queríamos preguntar en qué caso se beneficiaría de un tratamiento de intensificación con radioterapia. ¿De intensificación de la radio o de la quimio? De la radio. De la radio, fue lo que dijo Ariel, o sea, escalar un poquito la dosis, nunca pasar de 59, o sea, generalmente se escala hasta 54, 56, hay dos maneras de escalar, lo puedes hacer secuencial, como lo hacemos acá en Uruguay, habitualmente, o sea, hacemos las 25 fracciones de pelvis y le agregamos 3 más a nivel del IGTV, o también se puede hacer al unísono con el tratamiento
de la pelvis, a lo que se llama BUS integrado, que generalmente se hace con técnica de IMRT o BIMAT. Igual no me quiero ir sin decir una cosa de por qué plantearía la inducción. Soy un ferviente defensor de la inducción potenciada, como dicen ustedes, con quimioterapia, porque este paciente se juega la sobrevida global, este paciente va a morir por metástasis, este paciente es de muy alto riesgo. Por lo tanto, yo no le quiero hacer el curso largo de radioterapia con capecitabine y al mes y medio o 2 hacerle la quimio. Quiero arrancar ya con la quimio. Lo sintomático no es el paciente más sintomático. Hace 6 meses, la última charla va a ser de prevención. Obviamente, acá falló, ¿no? Por lo tanto, en este paciente, y asumado a, que es algo que lo decimos, no es tan así, pero siempre lo decimos, los volúmenes de tratamiento, si hay una respuesta a la quimioterapia, podrían ser menores. Entonces, por todo eso, arrancaría con la quimio. Una pregunta que, saliendo de este paciente, ¿no? Dejamos a este paciente de lado. En Uruguay, con nuestra realidad, ¿en qué pacientes podríamos empezar a pensar en hacer un curso corto de radioterapia? En todos, con nuestra tecnología en todos. Es un tema de cabeza, no es de equipamiento. ¿De la cabeza de quién? De los radioterapeutas. De nosotros, de nosotros. Es más, no puedo decir... ¿Cómo los podemos convencer? A ver, Laura. No puedo dar secretos, mensajes privados que mandé recién, pero con una oncóloga que está acá, que es Graciela, no le voy a decir, ya mandaba un WhatsApp para decir, bueno, vamos a ponernos las pilas en la clínica privada y la mutualista que ella trabaja para hacer un protocolo y empezar. O sea, no hay razón para no empezar. A ver, hay una razón que los franceses la tuvieron, la radioterapia se cobra por fracción. Entonces, no es lo mismo cobrar 25 fracciones que 5 fracciones. Pero ya hoy la modalidad de facturación es por tratamiento. A lo mejor capaz que hay que empezar por renovar los contratos. ¿Qué? Pero eso es real y hay ensayos de eso. Una preguntita para el doctor Lorenzo. Con respecto a la radioterapia de curso corto, a propósito de lo que preguntaba Laura, ¿no son mayores las chances de recaída local con la radioterapia de curso corto con respecto a la radioterapia de curso prolongado? Sí, en la actualización de Stellar dio un porcentaje mayor, pero no fue significante. Aparte para pacientes, no para el recto bajo. No está recto bajo. Sí, ningún problema. Sí, una consideración, es cierto lo que tú decís, y es tal cual como dice Federico. Una consideración también es que a priori podrían utilizarse las dos estrategias, o podría utilizarse BIMAT y MRT o radioterapia conformacional 3D. Claramente la radioterapia más adecuada para hacer un curso a corto es a través de RapidArc, BIMAT, porque logra una distribución de dosis mucho más adecuada, con mucha más protección de los tejidos normales, permite adecuar también más la dosis sobre la lesión y el escalamiento, y yo creo que también eso es el arte del radioterapeuta cuando se sienta en una planificación, tomar las distintas opciones de técnicas de radioterapia y de distribución de dosis y resolver en función de eso. A priori lo ideal es hacerlo con técnicas más sofisticadas, más allá de que la técnica conformacional 3D para pelvis y demás es la que ha mostrado también la más que la mayoría de los trabajos que perfectamente se puede hacer, es una técnica estándar. Yo le comentaba a Adriana que los suecos inventaron también la técnica 3D de pelvis hipofraccionada en la época del 90 y pico, porque los centros de radioterapia en Suecia estaban muy alejados unos de los otros. Entonces tenían el centro de radioterapia al lado de un hotel y generaron el esquema de hipofraccionamiento de 5
por 5, lo que la cirugía se realizaba inmediatamente para que el paciente no tuviera todos los temas de traslado y se perdía todo el beneficio radiobiológico que implica el hipofraccionamiento en este tipo de lesiones que tienen un alfa beta muy bajo y que condiciona, el hipofraccionamiento es útil desde el punto de vista radiobiológico en estas lesiones, pero requiere todo un tiempo, como como señalaba Federico, que para lograr la reducción de la lesión. La lesión va disminuyendo en el correr del tiempo, por eso usamos 6 a 8 semanas. Las 6 a 8 semanas no se pierden, se ganan porque va disminuyendo el volumen tumoral. ¿Querés algún comentario? Volviendo a la misma pregunta de cuándo usar la radioterapia de curso corto, lo puedes usar en la mayoría, de hecho es estándar con respecto al curso largo y con respecto a la quimioterapia de inducción del Project 23. En la selección nosotros en la práctica evitamos el curso corto en los ultrabajos, ¿sí? Porque queremos una respuesta máxima, y por ahí sí lo seleccionamos más grupo paciente metastásico fuera de discusión, creo. Paciente que tiene que empezar la quimioterapia cuanto antes, un curso corto para control local, sobre todo si el paciente está sintomático, una semana lo tenés de vuelta para hacer la quimioterapia, así que en ese grupo de pacientes tratar de hacerlo siempre. Y en los tumores de recto que son medios y altos, pacientes que están teniendo algún tipo de síntoma, empezar con el curso corto, hacer el control local y le hacer la quimioterapia después, ¿sí? Y después, bueno, el PROIDS, empezar con la quimioterapia de inducción en ese subgrupo de pacientes de altísimo riesgo, con muchos ganglios laterales positivos, con compromiso vascular extramural, digamos que son pacientes en los cuales que tienen altísimo riesgo de tener metástasis ocultas quizás, y en el cual vos tenés que prevenirlas con la quimioterapia de inducción, ¿no? Bueno, aprovechando que ya estamos un poquito como al margen de este paciente haciendo preguntas diferentes, bueno, nada más el acotamiento de que perfilé mal la pregunta y sí, definitivamente por perfil tumoral y biología tumoral, definitivamente este paciente no se escapa de la cirugía, y el otro esquema de Watch and Wait queda pendiente para otro tipo de tumores. Bueno, volviendo a la pregunta que quería hacerles, y esta es una pregunta para el equipo de radioterapia. Yo entiendo que el esquema del Prospect, una vez que no tiene una reducción importante, pasa a quimio-radio. Acá, obviamente, el esquema que está de acuerdo por protocolo es llevarlos a quimio-radio, dosis estándar de 50.4, ¿no? Un esquema convencional. ¿Ustedes considerarían que podría ser candidato este paciente, un paciente de buenas características, etcétera, etcétera, el bueno de la historia, como ya lo mencionamos, a un esquema corto previo a la cirugía y con esto hacer una reducción en costos para el paciente, etcétera? Por protocolo no entra. ¿Ustedes en la racional creen que habría cabida? El doctor Riquelme nos va a contestar. Perdón, Fede, y perdón, Ariel, así ya aprovecho que se ha desvirtuado un poquito la mesa y hacer algunos otros comentarios. Si bien estamos fuera de protocolo, yo creo que sí podría ser el esquema corto. ¿Por qué? Porque va con cirugía. El paciente que menos elegiría yo para curso corto es el que debemos darle alguna posibilidad de conservación de esfínteres. Y no se nombró un trabajo sudamericano, porque a veces hay, de conservación de esfínteres, que es el trabajo de Angelita Abergama, que tiene un seguimiento de 3 años, y lo que tenía respuesta completa, 50% a los 3 años quedaron con respuesta completa. Por lo tanto, nosotros en realidad, mucho en la práctica, los 54, 56 dice más la NCCN, nosotros en Uruguay nos vamos a 59.4 muchas veces. Hablamos de que el esfínter anal tiene una tolerancia de 60 Grays, bueno, jugamos un poco al límite ahí. Puede ser que un desescalamiento de dosis sea beneficioso para el paciente, pero realmente nosotros lo hacemos con 59.4 Grays. Entonces, aprovechando un poquito, saliendo, ya que la amabilidad de ustedes me lo permiten, quería volver al Prospect, porque el Prospect, yo recibí un mensaje desde ASCO de un gran colega, oncólogo, que me dice, cambio de paradigma en recto. Y realmente hasta el día de hoy, que hayan pasado unos cuantos meses, no me parece que sea un cambio de paradigma de recto. ¿Por qué?
Porque como bien decían en la presentación, estos son los pacientes verdes. En los pacientes verdes relativamente nos va bien, y como se dice el esquema futbolístico, cuadro que gana no se toca. Y mucho menos se toca, sí. Iván, en uno de sus mayores ímpetus por sacar la radioterapia, era lo largo de la radioterapia. 25 fracciones, un mes y una semana. 6 ciclos de Folfox cada 21 días, 126 días, 18 semanas, más de 4 meses. O sea que por el tiempo, no. Control local, igual. Sobrevida, igual. Y la toxicidad mayor. Nos ponen la toxicidad mala, la diarrea. Yo les cuento, la diarrea la manejan todos ustedes mejor que yo, y nosotros la manejamos con un Fadal y se corta. No es algo ni siquiera que impacte tanto en la vida del paciente. Y los pacientes realmente no nos relatan la diarrea. Cuando nosotros preguntamos, ¿saben lo que nos cuentan los pacientes? A la segunda y tercera semana de radioterapia en el esquema largo, no estoy sangrando más. ¿Tiene diarrea? No, sí, bueno, ¿sabe qué? Estoy yendo mejor al baño. Tengo menos pujo. Tengo menos dolor. Ah, y como se fueron con culpa porque te dijeron que ya no sangraban más, en la otra semana, ¿sabe qué? El martes de tarde hice un coágulo. Como si estamos bien, ¿no? O sea, sigo sangrando un poquito. No, sí, perfecto. A la cuarta semana ya no sangra más, a la quinta semana no sangra más. Hacemos la fibro de control y a veces no se ven los tumores. Entonces, intensificar y ponerlo en riesgo de las neuropatías a un paciente que nos va muy bien con la radioquimio convencional, a mí no me parece que sea estándar. Estamos intensificando en el que no tenemos que intensificar. Yo soy muy de la idea de Federico, en estos pacientes feos sí intensificar. Y no somos para nada en contra ni de la quimio ni de la inmuno. Adriana, cuando se venga, encantados. También las curvas del inmuno, los primeros meses vienen pegadas, en picada para abajo. O sea, no hay nada mágico. No hay nada mágico. Ojalá que vivan más todos nuestros pacientes, que seamos lo menos invasivos posible. Además, el Prospect, un 10% le vamos a haber hecho, esa sí que es sobre tratamiento, porque no va a haber servido un 10%. Y además, en el medio, para ustedes, los controles son más complicados, me parece a mí, de un Folfox que de una radioquimio, ¿no? Los controles hematológicos, los controles de la neurotoxicidad. Entonces, estamos poniendo al paciente que le va a ir bien a un riesgo mayor que no trae beneficio en ningún área, ni siquiera en tiempo. Entonces, ¿en cuál paciente elijo yo un Prospect? Si viviera en Suecia y mi equipo de radioterapia estaba a 800, 900 kilómetros. Pero acá no pasa eso. Y cada vez tenemos nuestro déficit, pero no pasa eso, o no debería pasar eso, o deberíamos trabajar para que eso no pase. ¿Tá? Y lo mismo de todo, cuanto más alta tecnología, también se empieza la complejidad de los cobros y de los valores de los tratamientos. No tampoco siempre la esperanza en lo último, porque lo último es lo que va a tardar más en llegar. Entonces, después la radioterapia, el último técnico, porque hay residentes de radioterapia, la parte técnica, el BIMAT es excelente porque saca dosis en órganos de riesgo. ¿Qué significa? ¿Cómo hago yo para sacar dosis de órganos de riesgo? Irradiar menos. Si radio menos, tengo peligro de no irradiar. Tengo peligro de tener dosis marginales menores. Por lo tanto, el BIMAT sí o sí tiene que ir acompañado de la IGRT, que es la radioterapia guiada por imágenes. Si hacemos BIMAT sin IGRT, estamos poniendo al paciente en mayor riesgo de caídas marginales por dosis insuficientes. Eso, y bueno, ahora sí aguanto. Si quieren me paro para que sea más fácil pegarme. Nada más un acotamiento rápido, porque sé que el doctor Fontes quiere conversar con el doctor Ricagni y también la doctora de la Valle. El esquema de Folfox es cada 2 semanas, son 6 ciclos, son 13 meses previos y 3 meses después, así que en cuanto a temporalidad, ahí no se va a 4 meses. En cuanto a el resto de las acotaciones, por aras de conservar el tiempo, retiré unas diapositivas. Sin embargo, la toxicidad a largo plazo, mayor a 12 meses, fue significativamente superior en el grupo de radioterapia por las consideraciones que yo di dentro de la conversación previa. Obviamente, en la evaluación aguda de la toxicidad, por supuesto, la neuropatía, creo que ninguno de mis colegas tiene ningún
reserva en decir que la neuropatía es un efecto adverso esperado al utilizar nuestros esquemas, pero sí es importante darle el contexto y tal vez sí debí de haber dejado esa diapositiva de que a largo plazo la toxicidad es completamente diferente. No, en realidad lo que decía Leandro, perdón que voy a aportar algo, el otro día nos pasó en Policlínica, y está la residente de testigo, Mariana, una paciente de 30 años, nulípara, paridad insatisfecha y con deseo de tener hijos, de ser madre, nos viene a consulta con un tumor de recto medio, con el perfil verde, el perfil bueno, el perfil prospect, sin ganglios positivos. Y creo que, bueno, el decir que la radioterapia solamente afecta con la diarrea, estoy totalmente de acuerdo con Iván en el sentido de que tenemos una toxicidad a largo plazo interesante, más allá de la neuropatía, de la polineuropatía por el Folfox, pero a mí me parece que tenemos que contemplar también esos pacientes, que son pacientes que van a empezar a llegar porque ya tenemos datos de que nuestro país tiene un perfil muy similar al de los países desarrollados, con tumores de colon y de recto en pacientes jóvenes, es decir, pacientes menores de 50 años, y tenemos datos nacionales de un 16% de incidencia en cáncer de recto en pacientes jóvenes, menores de 50 años. O sea que yo creo que también como oncólogos médicos y como equipo multidisciplinario debemos contemplar otras necesidades, y sabemos que los efectos secundarios de la radioterapia a largo plazo pueden influir en otras esferas de la vida que justamente esos pacientes tienen la necesidad de contemplarla por justamente el perfil de esos pacientes. O sea que estoy de acuerdo con Iván, y perdón que discrepe contigo, Leandro, yo creo que en pacientes ultra seleccionados podemos ofrecerles el prospect, sobre todo considerando pacientes jóvenes y sobre todo con deseos insatisfechos como ser la maternidad, etcétera. Bueno, y terminamos y ya nos vamos al corte, ¿está? Pero bueno, hay un trabajo nacional que hicieron acá en el Registro Nacional de Cáncer, donde ya se vio que la curva de incidencia en cáncer de colon en Uruguay se corrió a la izquierda. Hay mucho más menores de 50 años. Menores de 50 años son mujeres que quieren tener hijos u hombres que quieren tener hijos y que se le va a irradiar por allá abajo. Entonces tenemos que tomar en consideración eso. Capaz que ustedes no la ven tanto como nosotros, que tenemos los seguimientos más a largo plazo de los pacientes, pero las rectitis rádicas, mirá que se ven, y las vemos. Y las fístulas rectovaginales, yo qué sé, yo veo un montón. Capaz que soy solo yo, no sé. Bueno, pero la verdad que la toxicidad a largo plazo de la radioterapia no es menor, es para tomar en cuenta, y cuando tenemos pacientes T3, N0, N1 por lo pronto, que son un volumen gordo de pacientes, por suerte, creo que el trabajo último que cambia la perspectiva y donde podremos intentar esa indicación es un must. Terminamos. ¿Está? Bueno, muchas gracias a todos.